Bien, bienvenidos a todos los que están conectados. Vamos a comenzar el estudio, nuestra segunda parte del tema que estamos tratando, que es sobre la ley y la gracia. Creo que es un tema muy importante, un tema muy discutido en la actualidad, un tema donde no todo el mundo se ha puesto de acuerdo. Yo soy adventista del séptimo día. Y si algo me motivó a mí este tema es porque siempre que escucho a alguien hablar sobre la ley y la gracia de cualquier otra denominación, tildan a los adventistas como somos judaizantes porque hablamos sobre la ley. Y he escuchado últimamente también a pastores adventistas donde acusa a la misma iglesia, a los miembros de la iglesia, de que promulgan la salvación por las obras de la ley. Realmente nunca he visto oficialmente en la iglesia adventista que se hable que la salvación se obtiene por guardar algún mandamiento, ni por cumplir ningún requisito de la ley. Siempre, por lo menos la posición de la iglesia adventista, es que la salvación es solo por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Mi impresión es que ni los pastores están bien claros cuando se ponen a estudiar los escritos fundamentalmente del apóstol San Pablo, que es un poco difícil de entender. No confíen en lo que voy a leer. Tengan una Biblia a mano para poder compartir juntos qué es lo que dice la palabra de Dios. Recordemos un resumen que hicimos en el estudio pasado y que es importante introducirnos en él para poder entender cuál es el propósito que tiene Dios al darnos este estudio. Lo primero que vimos es que la ley de los 10 mandamientos, lo único que nos señala a nosotros es si estamos en armonía con ella o no. Sabemos que en Génesis 2:25 dice que Adán y Eva estaban desnudos y sin embargo ellos no se avergonzaban. Existía una total armonía entre Dios y Adán y Eva. Por lo tanto, ellos guardaban la ley de Dios y ellos vivían en armonía con Dios. Pero ¿qué sucedió? Adán y Eva infringen la ley. Ellos violan los mandamientos que Dios le da, y esto lo analizamos en detalle en el estudio anterior, lo pueden revisar en el estudio anterior, y aparece lo que se llama pecado. Y sabemos que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, ellos debían morir. Pero hay algo que sucedió. Ellos no murieron ese día. Dios le había dicho, el día que comáis de ese árbol, de cierto morirás, pero ellos no murieron. ¿Y qué fue lo que sucedió que no murieron? Pues bueno, dice en Génesis 3:21 que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recordemos que estas túnicas de pieles salieron del sacrificio del primer cordero que representa el sacrificio de Jesús. El Hijo de Dios se dispuso a morir en ese instante y ese fue el primer sacrificio como símbolo del sacrificio de nuestro Señor Jesús que iba a ser en un futuro. Y esa es la solución del problema. Así que la solución del problema no está en la ley. La solución del problema está en Jesús. Porque Jesús es el único que puede solucionar el problema. ¿Cómo? Pues viniendo a este mundo y dando su vida en lugar nuestro. Por eso es que nos dice en Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sí? Por la transgresión de Adán entró el pecado al mundo y a través de Adán hemos heredado el pecado, todos hemos pecado y sabemos que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, lo que abundó es el pecado y como consecuencia la muerte. Pero en Cristo Jesús vino a todos los hombres la justificación, porque dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, nuestro Señor Jesús, los muchos serán constituidos justos. El primer sacrificio representa la ley ceremonial que fue dada después en el Sinaí como símbolo del sacrificio de nuestro Señor Jesús, como símbolo del ministerio de Jesús a favor nuestro. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Simbólicamente, Jesús fue inmolado antes del principio del mundo, porque desde el principio del mundo, Jesús estaba dispuesto a morir por la raza humana. En 1 Pedro 1:18-20 dice, fuiste rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Este plan de salvación estuvo ideado mucho antes de crear al ser humano. Así que mucho antes de que el ser humano pecara. Ahora vamos a ver algo que es muy importante, porque todo el mundo habla el amor. Tenemos que predicar el amor. La ley no hay que predicarla. Lo más importante es predicar el amor. Pero vamos a ver qué relación existe entre la ley, el amor y la libertad que podemos tener. Existe una estrecha relación según la palabra de Dios. ¿Por qué? Sabemos en el concepto de amor, lo podemos encontrar en 1 de Juan 4:7. ¿Y qué dice? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que el concepto de amor es muy fácil de entender en la palabra de Dios. ¿Qué es? Es Dios. El amor no es algo que nosotros sentimos o es algo que nosotros imaginamos. No, el amor es un sustantivo, es alguien, y el amor es Dios. Por eso es interesante lo que dice. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Ahora, ¿por qué Dios es amor y el amor es el cumplimiento de la ley? Bien, vamos a hablar un poquito sobre los gobiernos. Por ejemplo, en un gobierno dictatorial tiene un ciertos tipos de leyes y un gobierno democrático tiene otros tipos de leyes. ¿Por qué se identifican los gobiernos? Por el tipo de ley que tienen. Es decir, tú puedes elegir un partido u otro por el tipo de ley que ellos van a promulgar. Ahora, el reino divino, el reino de Dios, la base es el amor. Pero Él tiene unas leyes que al tú cumplirla, no hace mal al prójimo y le estás manifestando ¿qué? Amor. Por tanto, el cumplimiento de la ley del gobierno divino tiene que ser amor. Entonces, como algo que es amor, Dios lo va a eliminar. Y como el que cree en Dios y que dice que ama a Dios y que Dios lo ama a él, va a eliminar su ley, que es lo que representa el gobierno divino. Lo que representa, la característica que representa su gobierno es su ley. Cuando nosotros como cristianos decimos que la ley está abolida, estamos diciendo que el amor de Dios está abolido. ¿O es que no nos estamos dando cuenta de la relación que existe entre Dios, que es amor, y que el cumplimiento de su ley estamos manifestando amor? Vamos a seguir, dice en Juan 8:32. Y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y después vamos a hablar un poquito sobre estos dos, con el contexto en que se habla en Juan 8:32. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjate, este mensaje Jesús se lo está dando a los judíos que habían creído en él, no a los que lo rechazaban, supuestamente a los que creyeron en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. El primero que está diciendo, ustedes deben permanecer en mí, en mis palabras. Dice lo siguiente: respondieron, descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Como dices, seréis libres. Jesús respondió, os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y es interesante saber que nosotros vimos en el estudio pasado qué cosa era el concepto de cuál era el concepto de pecado. Pecado era transgresión de la ley. Por lo tanto, si transgresión de la ley es pecado, no podemos quitar la ley porque estamos eliminando el concepto de pecado. Y si estamos eliminando el concepto de pecado, significa que todos somos sin pecado y que no necesitamos a Cristo. Analicen esto. Cuando quitamos la ley, que es la que nos da el concepto de pecado, si no somos pecadores porque no hay ley al cual yo pueda infringir, Cristo yo no lo necesito porque yo no soy pecador. Sigue diciendo Jesús. Jesús respondió, aseguro que todo el que comete pecado es esclavo de pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo queda para siempre. Así, si el hijo os liberta, seréis realmente libres. Sé que soy descendiente de Abraham. Sin embargo, procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Ellos que dicen que son cumplidores de la ley, quieren matar a Jesús. Hay un mandamiento que dice, no matarás. No está en armonía con Dios, no está en armonía con las palabras que Jesús está diciendo. Dice, tú me quieres seguir, tú me amas, ¿por qué quieres matarme? Tú dices que amas a Dios y quieres matar al que Él envió, violando la ley de Dios.
Respondiendo, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, harías las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad que oí de Dios. Abraham no hizo eso. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Tenemos un padre que es Dios. Decir que tienen un padre que es Dios y quieren matar. Entonces Jesús replicó, si vuestro padre fuera Dios, me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no conocéis mi lenguaje? Es porque no podéis oír mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero como yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El contexto donde Jesús está diciendo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, está diciendo que es conocer a Jesús, conocerlo a Él, conocer sus mandamientos y obedecer lo que dice el Padre. A veces creemos que somos libres, pero somos esclavos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque al rechazar a Jesús, que es la solución de nuestro problema, pues seguimos inmiscuidos o llenos de pecado. Por lo tanto, no somos libres, sino somos esclavos del pecado. Ahora, Romanos 7:2 dice, de manera que la ley que dice, a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Así que sí, es lógico. Si Dios es amor y el cumplimiento de su ley es el reflejo del amor, la ley, la verdad es como es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cómo lo que es bueno va a ser eliminado por Dios? Dice Santiago 2:2, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, si esta ley fue abolida, ¿cómo vamos a ser juzgados por esta ley? A la cual le llaman la ley de la libertad. ¿Por qué es la ley de la libertad? La ley lo que te hace es juzgar. Pero si nosotros estamos en armonía con Dios y Jesús a través de nosotros cumple la ley no nos puede condenar. ¿Cómo estamos? Libres. ¿Porque estamos libres de qué? Estamos libres de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, cuando nosotros, a través de Cristo Jesús, a través de su Espíritu, somos capaces de estar en armonía con Dios y cumplir su ley, dice que se refleja el amor en cumplimiento de la ley. Estamos reflejando el amor de Dios. Por lo tanto, vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y por qué decir la ley de la libertad? Porque todos aquellos que están en armonía con Dios van a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque dejan de ser de esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo nos libera del pecado. Estamos sin pecado, estamos libres del pecado porque Cristo en nosotros nos libra del pecado y nos ayuda para ser vencedores. Entonces la ley está reflejando nuestro carácter y nuestro carácter es semejante al de Jesús y Jesús fue sin pecado. El cumplimiento de la ley es la manifestación de que estamos en Jesús y Él en nosotros. Eso es lo único que nos dice la ley. La ley nos dice el estado en que estamos, por eso en el estudio pasado le hice una representación de la ley de Dios con un espejo. Es el espejo donde nosotros nos miramos, donde nos dice la condición que estamos y nos dice la necesidad que tenemos de Jesús, de mantenernos siempre en armonía con Jesús. Por eso el salmista dice, he deseado tu salvación, Jehová, y tu ley es mi delicia. ¿Cuándo la ley de Dios es su delicia? Cuando tú tienes fe en Dios, cuando Cristo a través de su Espíritu mora en ti, entonces la ley va a ser delicia. No es una carga, sino es una delicia, porque estás en armonía con Dios. Tenemos la ley moral de Dios. Y la ley moral de Dios vimos que representa el carácter de su gobierno, el carácter de Dios que es amor. Y el cumplimiento de esa ley es amor. ¿Por qué? Porque si estamos cumpliendo esa ley, no vamos a hacer mal a nadie, como dice la palabra. Entonces, la ley de los 10 mandamientos, lo único que nos señala es, cuando nosotros la cumplimos, Él nos juzga y nos dice la condición en que estamos. Y que si fuera de Cristo, evidentemente no va a decir estás cometiendo pecado. Porque el pecado es simplemente estar separado de Dios. Cuando estamos separados de Dios, nosotros tenemos una naturaleza carnal. Y la tendencia de nosotros es hacer siempre lo malo. Tenemos tendencia al mal, nunca lo bueno. Solamente puede cambiar nuestra tendencia a través de la cirugía que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, de quitar este corazón de piedra y ponernos un corazón sensible a Dios, un corazón de carne. Y ya no es nuestro corazón, ya realmente es el Espíritu de Dios en nosotros el que obra, no somos nosotros. Por eso la salvación nunca, nunca, nunca es por obra.
Sí, es por obra de Jesús, pero estoy hablando nunca, nunca, nunca es por nuestras obras. Siempre es por la obra de Jesús. Es la obra que Jesús hace a través de nosotros. Y ahora le voy a dar una alegoría para que puedan entender. Y como soy médico, me gusta hacer la alegoría en el plano de la medicina. Por ejemplo, estos son equipos de rayos X. Y en un equipo de rayos X podemos hacer una radiografía de tórax, una radiografía de pulmón. Y la radiografía del pulmón nos dice que tenemos una neumonía. ¿Y por qué escogí la neumonía? Porque mira el concepto de neuma, eso viene del griego, que literalmente significa espíritu, aire, soplo, aliento. Por eso también se dice neumonía, porque nuestros pulmones es donde se realiza el intercambio de aire, el intercambio de gases. Por lo tanto, cuando tenemos una neumonía, tenemos inflamadas las vías respiratorias. Pero como significa espíritu también, por eso cuando Dios sopló a Adán aliento de vida, sopló espíritu de vida. Eso es lo que está diciendo. Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios y infringimos la ley de Dios, eso se llama pecado. Eso quiere decir que hemos caído de nuestra naturaleza espiritual. Tenemos un problema espiritual y eso se llama pecado. Por eso escogí la neumonía. Ahora, cuando una persona tiene neumonía puede tomar varias decisiones. Lo primero es decir, bueno, esa radiografía dice que tengo neumonía, pero yo no le voy a hacer mucho caso al aparato ese. Yo creo que el aparato ese, lo mejor que hacemos, lo eliminamos y ya. Se acabó la neumonía. Pero sabemos que si hacemos eso, vamos a morir de neumonía. Es decir, que no tiene lógica yo decir que es el aparato el que está mal. Hay quienes dicen que es la ley la que está mal. Por lo tanto, para nosotros estar en armonía con Dios, si queremos estar en armonía con Dios, lo mejor que hacemos es quitar la ley. Y hoy hay muchos pastores y muchas iglesias que promulgan que la ley fue clavada en la cruz, que ya no existe la ley. Por lo tanto, no hay pecado. Pero voy a morir de todos modos. Que yo crea que no hay pecado no significa que yo no sea pecador. Pero bueno, eso es una absurda decisión. La decisión correcta es ir a ¿dónde? ¿Dónde está el médico? Y el médico, antes de Cristo, ¿qué era? Bien, antes que viniera Cristo y muriera en la cruz del Calvario, te decía que había una ley de Moisés. Y vamos a hablar un poquito sobre la ley de Moisés. Porque todo el mundo no es la ley de Moisés, pero no es la ley de Moisés. Es la ley de Dios dado a través de Moisés. Por eso se le dice la ley de Moisés, porque fue que la escribió, la que la recibió, la que se lo invocó al pueblo, pero realmente es la ley de Dios dada a través de Moisés. No dudemos eso nunca. Siempre es la obra de Dios, nunca es nuestra obra. La ley de Moisés dice algo, pero yo voy al médico y el médico ¿qué hace? Lo primero que hace es emitirme una receta, ¿cierto? Una receta. Yo necesito una receta de un medicamento para quitarme esa neumonía o esa infección que tengo. ¿Y qué es lo que dice la ley de Moisés? Bueno, mira, lo primero que tienes que hacer es tomar un corderito y ir a hacer llevarlo donde está el sacerdote en el templo y hacer el sacrificio del corderito. Es lo primero que te dice. Eso es una receta. ¿Por qué es una receta? Porque el cordero no te va a curar, no te va a salvar. Ni la sangre de cordero, ni de machos cabríos, ni ninguna ofrenda que tú hagas te va a quitar el pecado. Simplemente es la receta. ¿A quién se le ocurre cuando toma la receta decir esta receta me va a curar y comerse la receta? Yo creo que personas insensatas nunca se le ocurriría quitarse una neumonía con una receta. Con esa receta o esa prescripción médica, algo tiene que hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a la farmacia. ¿Y qué va a recibir en la farmacia? Entonces voy a recibir el medicamento. Y ese medicamento que yo voy a recibir, ese es el que me va a la sanación. Mira qué interesante. Ahora, cuando pecaban los judíos, en la época del Antiguo Testamento sucedía lo mismo. Ellos recibían una receta, pero esa receta podían ir ¿a dónde? A Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, todas aquellas recetas que estaban allí guardadas, que fueron recibidas para ser curados del pecado, fueron clavadas en la cruz porque la medicina que es Cristo Jesús fue otorgada inmediatamente a todas esas personas. En el momento que ellos hicieron el sacrificio, pregunto, ¿fueron perdonados sus pecados? Sí y no. Ahora, sí, ¿por qué? Porque en promesa esos pecados iban a ser perdonados, pero no en ese momento. ¿Cuándo iban a ser perdonados? Cuando Cristo muriera en la cruz. Y no, es lógico, porque ningún cordero, ni sangre de cordero, ni machos cabríos perdona los pecados. Solamente la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús perdonará los pecados. Por lo tanto, no eran perdonados en ese momento, pero tenían la receta, tenían
el salvoconducto para llegar a la cruz del Calvario, para que allí esa receta fuera clavada y obtuvieran ¿qué? La gracia de Jesús, la justicia de Jesús, y sus pecados fueron perdonados. Si entienden esta alegoría, van a entender que la sanación y el perdón de los pecados de todos los hombres llegan al unísono cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, no antes. Adán y Eva fueron salvos, igual que cuando fue salvo Moisés, o cuando fue salvo Abraham, cuando fue salvo los profetas. Todos aquellos que invocaron al Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, fueron salvos el mismo día que Jesús murió en la cruz del Calvario, porque sus recetas fueron entregadas a Jesús en ese propio momento. ¿Qué sucede después que Cristo muere en la cruz? Después de la cruz, ¿qué sucede? Que ya nosotros no necesitamos receta, porque ya tenemos el medicamento. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros tenemos a veces una enfermedad, podemos ir ambulatoriamente, vamos al médico y el médico nos da la receta. Pero cuando estamos ingresados en el hospital, y ya Cristo nos ingresó ya en la cruz del Calvario, nosotros no necesitamos tener una receta. Estamos ahí, viene la enfermera y nos pone el medicamento directo. Nosotros no hacemos nada. Simplemente esperamos que nos traigan el medicamento y nos los dan el medicamento o nos inyecten el medicamento. Y eso es lo que Jesús está haciendo hoy por hoy. Nosotros no tenemos que tener receta, no necesitamos nada. Eso era antes de Cristo. Pero ahora en la actualidad, todos vamos directamente, o mejor dicho, Jesús viene directamente a nosotros. Y nos otorga ¿qué? Su justicia, su gracia. Simplemente ¿por qué? Porque creemos en Él. Si entendieron este esquema, vamos a analizar ahora unos textos bíblicos. Gálatas 3, de 19 al 29, y hay que leer bastante Biblia, por eso le digo, tengan la Biblia en sus manos. Y dice lo siguiente: entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Y de qué ley está hablando? Pues la ley ceremonial. Y vamos dando cuenta por qué yo digo que es la ley ceremonial, porque cuando se estudia el libro de Gálatas, yo he visto a todos los pastores que siempre dicen, bueno, ahí se está tratando de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés es todo lo que es ley ceremonial, judicial, jurídica, y ley también de la ley de los 10 mandamientos, que está implícito dentro de la ley de Moisés. Y es verdad que en los 5 libros, el Pentateuco, es la ley de Moisés, se llama así, la ley, los libros de la ley o el Pentateuco, donde se registra toda la ley. Pero nosotros tenemos que poder discernir en acuerdo al contexto qué ley específica se está refiriendo. Pero yo no creo que aquí Pablo se esté refiriendo a una ley de salud, pues eso no tiene nada que ver con la salvación. Está hablando de salvación. Entonces, el imbricar toda la ley de Moisés en este pasaje están cometiendo el grave error, porque no hay discernimiento para poder entender qué tipo de ley se está refiriendo y confunden una ley con la otra. Y vamos a ver si es verdad. Vamos a tener el esquema presente y vamos a leer para ver qué facilito se va entendiendo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Romanos 3:19. Fue dada por causa de la transgresión hasta que viniera el descendiente a quien se refiere la promesa. La ley viene por causa de las transgresiones. Bien, ¿la transgresión cómo se llama? Cuando Adán y Eva transgredieron la ley de Dios, ¿cómo se le llamó eso? Pecado. Por lo tanto, la ley viene como consecuencia del pecado o de la transgresión de la ley que se llama pecado. ¿Cuál es la ley que viene por consecuencia del pecado? Pues la ley ceremonial que indicaba el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y mira cómo lo dice Gálatas, perfectamente igualito que el esquema este. Mire, fue dada por causa de las transgresiones, por causa del pecado, dice, hasta que viniese el descendiente a quien se refiere la promesa. Y la ley fue promulgada por ángel por medio de un mediador. Es decir, hasta que viniera ¿quién? La promesa. ¿Quién es la promesa? Cristo. La ley ceremonial fue dada por causa del pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó Cristo. Tiene un inicio. Apareció el pecado, comenzó la ley. Llegó Cristo, termina la ley. Porque Cristo es el cumplimiento de esta ley ceremonial. Seguimos. Vamos a ver qué dice. La ley fue promulgada por ángeles por medio de un mediador. Está diciendo que esta ley fue promulgada por ángeles y todos saben que la ley de los 10 mandamientos no fue promulgada por ningún ángel. Dice que el dedo de Dios escribió en 2 tablas de piedra los 10 mandamientos. Entonces, involucrar a los 10 mandamientos, que es la ley que nos da el concepto de pecado, en esta ley estamos cometiendo un grave error. Porque esta ley que está hablando fue dada por
ángeles y el intermediario fue Moisés. Y la ley de los 10 mandamientos fue dada directamente por Dios. No se lo confió ni a ningún ángel ni a ningún hombre. Lo dio directamente Dios y la escribió él mismo. Lo único que escribió Dios en toda la palabra de Dios fueron los 10 mandamientos. Fíjate si es importante. Sigue diciendo. Sin embargo, el mediador no representa uno, aunque Dios es uno. Luego, ¿es la ley contraria a la promesa de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia vendría realmente por la ley. Te dije, ¿es la ley contraria? La ley ceremonial es contraria a la promesa que es Cristo. No, porque si la ley pudiera vivificar, pudiera dar vida, entonces no haría falta Jesús. Pero vimos que la ley era simplemente una receta, la cual iba a ser cumplida cuando Cristo viniera. Simplemente era la receta del médico, la receta que Dios daba, el método que Dios daba para que tú ejercieras la fe en el Mesías que había de venir. ¿Sabe cuál es el gran problema del mundo cristiano? Es que ellos se divide el mundo de la salvación. En el tiempo de los judíos la salvación era por obra y en el tiempo nuestro era por fe. Yo no sé de dónde han aprendido esto. No sé en qué escuela teológica han aprendido que la salvación era para los judíos por obra y para los cristianos por fe. Por eso sigo diciendo, pero la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe en Cristo Jesús. La Escritura dice que encerró todo bajo pecado. ¿Qué es todo bajo pecado? Todos hemos transgredido la ley de Dios porque nuestros padres lo hicieron. Y como por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, así todos heredamos el pecado y por ello la muerte. El pecado abundó. Sigue diciendo. Así que la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo para que seamos justificados por la fe. ¿Qué hizo la ley ceremonial? Es simplemente nuestra guía, la receta que nos lleva a la farmacia, a la cruz del Calvario, para que Jesús nos dé el medicamento que es la salvación, es su justicia y es su misericordia. Eso fue lo que hizo la ley ceremonial. Es nuestro tutor, nos llevó. ¿Hasta dónde? Hasta la cruz del Calvario. Mire si es así. Así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Y como vino la fe, ya no estamos bajo tutor. ¿Qué estaba diciendo el versículo anterior? Así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por obra, no, por fe. Aquellos que ejercieron el sacrificio del Cordero, lo ejercían por fe. ¿Pensando en quién? En el Mesías que iba a venir a morir por mí. En el antitipo. El Cordero era el tipo y Cristo era el antitipo. Cuando viniera el antitipo, todo esto se iba a cumplir y todas las deudas del pecado iban a ser saldadas en la cruz del Calvario. Pero la salvación de todo es por fe. Y sigue. Y como vino la fe, ya no estamos bajo tutor. Si ya Cristo vino, que es la fe, por lo tanto ya estamos bajo tutor. Ya necesitamos la ley ceremonial. Para nada. Necesito la receta después que ya recibí el medicamento. Todo aquel que tiene una receta y va a la farmacia, la receta se queda en la farmacia. Nunca vira para su casa con la receta. Se queda como garantía la farmacia de que entregó ese medicamento. Y esa es la garantía. Cristo dice, todos esos que ejercieron la fe en el Cordero, ahora yo lo clavé en la cruz del Calvario y ahí quedaron todas las recetas clavadas. Y fue otorgado, ¿qué cosa? La medicina. ¿Y cuál es la medicina? La justicia de Cristo. ¿Cuál es la medicina? Por gracia soy salvo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, así todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son hijos de Dios por la fe? ¿Solamente los que vivimos hoy o los que vivieron después de la cruz? ¿O todos? Dice que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ¿qué está diciendo? Ya no hay judío, ya no hay griego, ya ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús para la salvación. No hay distinción de personas. Todos somos salvos de la misma manera, por fe. Y sigue diciendo, y ya que soy de Cristo, de cierto soy descendientes de Abraham y conforme a la promesa, herederos. Para que puedan entender un poquito que la salvación para todo el mundo es por fe, los voy a llevar un momentico a Hebreos capítulo 11. Dice, la fe es estar seguro de lo que esperamos y cierto de lo que no vemos. Por ella los antiguos fueron aprobados. ¿Qué dice? Por la fe los antiguos fueron aprobados. No nosotros solos. Los antiguos fueron aprobados por fe. Por la fe entendemos que los mundos fueron informados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas que se veían.
Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué ofreció el sacrificio que Dios pedía Abel? Por fe. ¿Qué le pasó a Caín? No tuvo fe. Sigue diciendo. Por la fe, Enoc fue trasladado sin ver la muerte. Y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Por la fe, Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Y así hablando de la fe de Noé. Así que todo lo que obró Noé fue por fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Y habitó en tierra como extranjero. Y sigue hablando de la fe de Abraham. Pero te dice también por la fe, la misma Sara, aún fuera de la edad, recibió vigor para ser madre, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Y de ese único hombre, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como las innumerables arenas de la orilla del mar. Todos estos murieron en la fe. Así que todos aquellos que ejercieron la fe antes de venir Cristo a la cruz del Calvario, murieron en la fe. Y esa fe se cumplimentó ¿cuándo? En la cruz del Calvario. Todos estos murieron en la fe sin haber recibido la promesa, mirándolas de lejos, saludándolas y confesando que eran peregrinos y forasteros en la tierra. Todos murieron en la fe, mirándolas como de lejos. Cristo no vino en su tiempo a morir. Sigue diciendo, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver a ella, pero deseaban la mejor, y a saber la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Dice, cuando Abraham fue probado por la fe a ofrecer a Isaac, ¿por qué fue a ofrecer a Isaac? Porque creyó, mire lo que dice, él creyó en Dios que tenía poder para resucitarlo aún de los muertos. Y sigue diciendo, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, y por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos y a José. Y sigue, por la fe Moisés, estamos hablando de la ley de Moisés, mira, por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque lo vieron hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Por la fe dejó a Egipto sin temer la ira del rey. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, mientras los egipcios intentaron lo mismo y fueron ahogados. Por la fe cayó la muralla de Jericó, y por la fe la Rahab, y hablan de tantas personas que murieron con fe, pero viendo la promesa desde lejos, porque la promesa era Cristo Jesús. Siempre la salvación es por fe. Siempre la salvación ha sido por fe. Romanos 2, 11 al 13. Otro libro. Fíjate, estoy tomando siempre los libros del apóstol Pablo, porque son los libros que no entienden o que distorsionan. Ante Dios no hay distinción de persona. Así todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Aquellos que no tienen la ley, pero pecaron, ¿van a qué? A morir. Y aquellos que están bajo la ley, y si pecan, también van a morir. Porque la paga del pecado, ¿cómo se llama? Muerte. Porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Y aquí evidentemente Dios no está hablando de toda la ley de Moisés. Dios está hablando de la ley que menciona que es pecado y que no es pecado. De la ley de los 10 mandamientos. Aquí hay quienes recibieron los mandamientos. Y hay quienes nunca se les habló de los mandamientos de Dios. Pero aquellos que por naturaleza hicieron lo correcto en relación a los mandamientos de Dios, pues van a ser salvos. A veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo un indígena que nunca se le habló de Cristo va a ser salvo? Por la ley de su corazón. Porque el objetivo de Dios, ¿saben algo? Dios promulga la ley de los 10 mandamientos en el Sinaí. Pero no era el objetivo de Dios darnos 2 tablas de piedra. ¿Dónde quería escribir Dios sus mandamientos? En nuestro corazón. Pero como somos tan duros de corazón, y comparó nuestro corazón que es de piedra, entonces los escribió en 2 tablas de piedra. Ya que tu corazón es más duro que las piedras, voy a escribirlo en 2 tablas de piedra, pero yo la quiero escribir en su corazón, pero su corazón no acepta eso. Por eso es que Dios manda su espíritu para que nos cambie nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón de carne que sea sensible a la palabra de Dios. El problema no es la ley, el problema somos nosotros.
Mira lo que sigue diciendo. Porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley para sí mismos. Si los gentiles hacen lo correcto ante los ojos de Dios, está hablando, dando testimonio, porque Dios escribe en cada uno de nosotros la ley en su corazón. No tiene que ser en tablas de piedra. Dios no quiere la ley en las tablas de piedra. Dios quiere la ley en nuestro corazón. Dice, muestran las obras de la ley escritas, ¿dónde? En su corazón, no lo digo yo, mira. Su propia conciencia lo atestigua y sus propios pensamientos lo acusan o lo defienden. El día en que conforme a mi evangelio Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Tú que te llamas judíos te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú que conoces su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños que tienen en la ley la expresión del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Tú dices no cometerás adulterio y cometes adulterio, abominas a los ídolos y robas sus templos. Te jactas de la ley transgrediéndola, deshonras a Dios. Porque escrito está, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces el problema no es de Dios, ni el problema es de la ley de Dios. El problema es del ser humano y el problema es del corazón del pueblo de Dios. Y lo que hizo el pueblo judío es que distorsionó el plan que tenía Dios para ellos. Dios le dio una ley ceremonial para que ellos ejercieran la fe en ese cordero y en esos sacrificios. Y a través del santuario conocieran el ministerio de Jesús en el verdadero santuario, que es el tabernáculo celestial, en favor de la raza humana. Y ellos todo eso lo cambiaron. Y lo que hicieron fueron hacerlo por obra. Y querían guardar los 10 mandamientos por ellos mismos. Y celebraban las fiestas y las ceremonias y hacían todos los rituales pensando que eso le daba la salvación. Pero no era el propósito de Dios. No es lo que Dios estableció. Es lo que el hombre hizo después. Es el corazón del hombre donde está el problema. Entonces no digamos más que Dios quería que el Antiguo Testamento la salvación fuera por obra. Cuando hombres han tomado la salvación por obra, ha sido una distorsión de la palabra de Dios. Porque el hombre no tiene poder ni tiene voluntad para cumplir los mandamientos de Dios. No puede, porque somos carnal y la ley es espiritual. No estamos en armonía con las cosas espirituales. Si la ley es espiritual y nosotros somos carnales, ¿cómo podemos cumplir una ley espiritual? Yo le expliqué. Podemos cumplir una ley del tránsito porque es una ley humana, porque es una ley carnal. Pero no podemos cumplir la ley de Dios porque es una ley espiritual, es la ley del amor. Por lo tanto, necesitamos el Espíritu de Jesús en nosotros para que sea Él el que obra a través de nosotros y poder cumplir la ley espiritual. Porque entonces en Jesús somos espirituales, hemos muerto a la carne. Cuando nosotros somos bautizados en Cristo, hemos muerto a la carne y hemos resucitado en espíritu en Cristo Jesús. Entonces, Él nos da la facultad, Él nos da el poder para poder cumplir su ley y estar en armonía con su ley. Que la ley es ese amor. Por eso el cumplimiento de la ley es ese amor. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sabe que ese es el texto que yo escogí para mi bautismo? En Juan 14:6 vamos a entender qué es la verdad. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino es por mí. Así que ya tenemos identificado que si nosotros conocemos la verdad vamos a ser libres. Recordemos que somos esclavos del pecado o libres en Cristo Jesús. No hay otra opción. Esclavos del pecado, libres en Cristo Jesús, no hay tercera opción. Por eso dice, conocerás a Cristo y es la única forma de ser libre del pecado, libre. Y vamos a ver algo interesante, de lo que dice el apóstol San Juan en capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, recordemos que en el bautismo morimos y nacimos
en Jesús, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y ahora, ¿cuál es el secreto de no pecar? Porque la simiente de Dios, ¿y quién es la simiente de Dios? Jesucristo, a través de su Espíritu, permanece en él. Fíjense que no peco porque yo puedo guardar la ley. Imposible para el ser humano guardar la ley, porque somos carnales. Pero cuando la simiente de Dios, que es Jesucristo, permanece en nosotros, entonces Cristo, a través de nosotros, guarda la ley. ¿Sabes? Si decimos que Cristo está en nosotros y estamos cometiendo pecados, ¿sabes lo que estamos diciendo? Que Cristo es pecador. Porque Él es el que obra supuestamente a través de nosotros, a través de su Espíritu. Y si Él es el que está obrando y las obras mías son las obras de Jesús y son obras pecadoras, estoy diciendo que el Espíritu de Jesús está cometiendo pecado. Porque yo no me atribuyo las obras a mí, se las atribuyo al que está en mí. O si el diablo está en mí, como dice ahí, mis obras son vistas como las obras del diablo. Eso es pecado. Porque dice, el que practica el pecado es de quién? Del diablo. Tenemos dos opciones, hermano. El problema no es la ley. El problema somos nosotros. ¿Quién está con nosotros? Si es Satanás el que está en nosotros, el espíritu de Satanás el que está en nosotros, es lógico que vamos a manifestar las obras de la carne. Pero si es la simiente de Dios, el que permanece en nosotros, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios, y más arriba dice, porque no hay pecado en él. Y dice que hace justicia porque él es justo. ¿Están entendiendo? Decimos, yo amo a Jesús, aleluya, somos cristianos, Jesús está en nosotros, el amor de Dios nos constriñe, pero estamos viviendo una vida pecaminosa. Y decimos, el problema es la ley, el problema nosotros no podemos guardar la ley. Entonces lo mejor que hay es que como Cristo guardó la ley y la clavó en la cruz del Calvario, como no hay ley, pues no se nos atribuye esos pecados a nosotros porque ya se le atribuyeron a Jesús. Pero eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Está diciendo que todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, porque la simiente de Dios no está en él. Porque la simiente de Dios está en nosotros, entonces no puede haber pecado porque el que obra a través de nosotros es Cristo Jesús. Ojo, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se escuchen y se dicen. Estamos diciendo que Jesús es pecador a través de nosotros. Él vivió sin pecado, pero cuando ahora mora a través de mí y hace las obras, yo soy pecador. Y entonces Él es el que hace las obras, no soy yo. Porque yo no soy salvo por mis obras, yo soy salvo por la obra de Jesús. La que hizo cuando vino a este mundo, las que está haciendo en mí y a través de mí. A través de esas son las obras que yo soy salvo. Todas las obras de Jesús, mía no hay ninguna. Siempre comparé el problema con un espejo. La ley no es el problema. Recordemos, el problema no es el espejo. Yo me levanto por la mañana, me miro en el espejo, me veo despeinado, me veo sucio, puedo echarle la culpa ahora al espejo. El espejo es el que tiene el problema. No, el problema soy yo. Ahora, ¿quién se le ocurriría tomar el espejo y peinarse? O tomar el espejo y lavarse la cara con el espejo. Creo que nadie. Pero el espejo te dice la condición en que está. Y eso es lo que hace la ley. La ley no te va a curar. La ley no te va a salvar. La ley simplemente te va a decir qué condición espiritual esto está. Estoy cerca de Cristo, estoy lejos de Cristo. Porque el que está en Cristo no peca, no viola la ley. Si estoy violando la ley, eso significa que soy hijo del diablo, que estoy en el diablo. Y quiero curarme. Lo único que me dice el espejo, estás enfermo, tienes problemas. Y entonces hay algo interesante. Yo conozco a Jesús, yo no estoy predicando la ley, yo estoy predicando a Jesús. Conocerás la verdad. ¿Qué cosa es Jesús? Pero Jesús después me dice, bueno, el que está conmigo no peca. Entonces ahora me dice, mira, ¿tú quieres saberlo? ¿Tú quieres saber tu condición? Mírate en el espejo. Y ahora me miro en el espejo de la ley. Y digo, oh, pero yo pensé que estaba bien, pero yo no estoy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira lo que dice Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley. ¿Qué dice la ley? ¿Que es cómo? Perfecta. ¿Y por qué le quitaron un mandamiento el sábado? Si la ley de Dios promulgada en el Sinaí tenía 10 mandamientos, entre ellos el sábado, ¿por qué el ser humano le ha quitado un mandamiento, el cuarto, y ha puesto ahora que es el domingo? Si es perfecta. ¿A algo perfecto se puede modificar? ¿A algo perfecto se le puede poner alguna perfección más? No, no lo creo.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no es la que te liberta del pecado, la que te dice si estás libre del pecado o no. Por eso es la ley de la libertad, porque te da la condición. Y cuando tú te miras y dices, estoy libre del pecado, gracias Señor Jesús. Por mí no, gracias Señor Jesús, que por tus obras, a través de mí, hoy estoy en armonía contigo y en armonía con tu ley. Dice, y persevera en ella. ¿Dónde hay que perseverar? Sí, hay que perseverar en Cristo. Pero Cristo nos lleva a la ley a Cristo, la Cristo a la ley y la ley a Cristo. Todos los días te miras al espejo y vas al peine, y terminas a ver el peine y vas al espejo a verte cómo quedaste y vuelves otra vez. Y así, constantemente. Es un intercambio constante. Y ahí todos los pastores se paran, tienen un divorcio con la ley y el amor, la ley y la gracia. Es un divorcio lo que tienen. Y esto es una estrecha armonía que no se puede separar nunca, porque nunca ha sido la intención de Dios separar eso. ¿Cómo vas a separar el espejo del peine? Cuando te peinas, ¿cómo te ves? Y si te ves y estás despeinado, ¿cómo te vas a peinar? Entonces, ¿cómo separar la ley de Dios que representa el carácter de Dios, que es amor, y hacer esa dicotomía, separar la ley del gobierno de Dios? Un gobierno sin ley. Pero dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Es decir, ¿qué te está diciendo? La ley te está diciendo que tienes un problema, pero la ley me lo dijo, pero yo no le hago caso a la ley. Me olvidé de lo que dijo la ley. No, la ley está diciendo, tienes un problema. ¿Y qué te está diciendo la ley? Vete a resolver el problema. ¿Dónde se resuelve la ley? En Cristo Jesús. Dice, siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué? Porque ahora la ley me da la condición y mira la flecha donde va otra vez. A Jesús. E inmediatamente. De la ley va la flecha directamente a Jesús y tenemos la flecha verde. Para que no digan que estoy predicando la salvación por obra. Jesús, conocemos a Jesús. Dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Somos libres del pecado porque Cristo en la cruz del Calvario nos limpió de todo nuestro pecado. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y nos bautizamos, nuestro viejo hombre quedó sepultado, muerto. Nuestra vida carnal anterior fue muerta y hemos resucitado en espíritu ahora una nueva vida. Estamos limpios. Pero en este mundo nos ensuciamos constantemente. Y constantemente necesitamos estar atados de quien nos limpia, que es Jesús. Y constantemente tenemos que estar mirando a la ley de Jesús para ver si estamos limpios o no estamos limpios. Y esta estrecha relación no pueden romperla. Y no estoy diciendo que podemos vivir sin pecar. Estoy diciendo que tenemos que vivir en estrecha relación con Jesús y mirarnos constantemente en la ley, como dice Santiago, para ver la condición que tenemos y no separarnos de Jesús y decir, Jesús, me estoy separando de ti porque la ley me lo está diciendo. Porque estoy haciendo cosas que yo sé que no debo hacer, entonces es señal de que me estoy separando de ti, tengo que seguir buscándote más. Sigue trabajando en mí, dame más espíritu, dame más poder porque soy flojo. Yo no puedo, mi Dios. La salvación siempre por la obra de Jesús, señores. No digan más que se está pregonando la salvación por obra. Cuando uno habla de la ley, es que la ley no la puedes obviar. Pablo, la ley y la gracia. Mire lo que dice el apóstol Pedro en relación a lo que escribe Pablo. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas. Y ahora mira lo que dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Saben? Hay muchos paulinos. La mayoría de las doctrinas de las iglesias evangélicas son paulinas. Entonces ellos interpretan algo en las escrituras de Pablo y van a las otras escrituras y distorsionan las otras escrituras para adaptar a su interpretación paulina. Vamos a analizar entonces algunos versículos difíciles de entender de Pablo, según yo lo veo. No es que sean difíciles de entender, es que los distorsionan. Vamos a empezar por Colosenses. ¿Y por qué Colosenses? Porque este es el versículo para quitar la ley, para quitar el sábado. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 17. Y estos son los que utilizan todos los evangélicos para desacreditar el sábado de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, a los elementos del mundo y no según Cristo. Nos está dando una alarma de cuidado, no nos engañe. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios es 100%, Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
En él también fuiste circuncidados, con una circuncisión hecha sin mano, al despojarlo del cuerpo de los pecados mediante la circuncisión hecha por Cristo. Y me voy a detener ahí. El libro de los Efesios habla un poco sobre los judaizantes. Y voy a explicar qué pasaba con los judaizantes. Los judaizantes que habían aceptado a Cristo, y Pablo iba predicando una salvación por fe, no por obras, no había que circuncidarse. Estaba predicando una salvación sin la circuncisión a los gentiles. Y venían después los judaizantes y le decían detrás de Pablo que tenían que circuncidarse y tenían que guardar la ley de Moisés si querían ser salvos. Y sabemos que la ley de Moisés caducó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la señal que Dios le hizo del pacto de la ley ceremonial era la circuncisión del prepucio a todos los varones. Por eso Jesús cumplió la ley y se circuncidó al 8º día. Y Dios le dijo a Abraham, circuncídate tú y a todos los que viven, todos los varones que viven contigo. Y ese mismo día, era como de 13 años, creo, Ismael, no recuerdo bien, y tuvo que circuncidarse también. El mismo día que circuncidó Abraham, circuncidó a su hijo y a todos sus siervos y sus esclavos, y a todo el mundo lo circuncidó, a todos los varones. Porque esa es la señal del pacto. Y ahora ustedes creen que en el nuevo pacto no hay circuncisión. El objetivo de Dios siempre fue escribir su ley en nuestro corazón. Pero tuvo que escribir en tablas de piedra porque nuestro corazón era aún más duro. El objetivo de Dios nunca fue circuncidar nuestra carne, sino circuncidar nuestro corazón. Pero era tan duro que era muy difícil de circuncidar nuestro corazón. Pero ahora Cristo, cuando vino en la cruz del Calvario, dice, está bueno ya de ceremonia, está bueno de circuncidarse. Ahora la circuncisión la voy a hacer yo. ¿Y dónde la voy a hacer? ¿Ustedes creen que no hay circuncisión? ¿Que la circuncisión ya se acabó? No es lo que dice Pablo. Mira lo que dice Pablo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano. No te la va a hacer el sacerdote. Al despojaros del cuerpo de los pecados. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, carga nuestros pecados. Por lo tanto, nos despoja de nuestros pecados. ¿Mediante qué? La circuncisión hecha por Cristo. Ahora es Cristo la que nos circuncida. ¿Y qué es lo que quiere Cristo? Circuncidar nuestro corazón. Sigue. Sepultados con él en el bautismo, fuiste también resucitados con él mediante la fe por el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Morimos a un viejo hombre carnal y nacemos un nuevo hombre espiritual con una circuncisión hecha por Cristo en nuestro corazón. Cristo ahora nos da su espíritu, nos cambia el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne y nos escribe su ley en nuestro corazón con su espíritu. Recuerda que era el dedo de Dios, el espíritu de Dios que escribió los 10 mandamientos de tablas de piedra. Ese mismo dedo es el que lo va a escribir en nuestros corazones. A vosotros que estabais muertos en pecado y en la incircuncisión, porque está hablando a los gentiles. Los gentiles no se circuncidaban, pero estaban incircuncidados ¿dónde? En la carne, no, en el corazón. No tenían el corazón circuncidado. Dice, de vuestra carne también, os dio vida con Cristo y perdonó todo vuestro pecado. ¿Qué fue lo que hizo? Ustedes no estaban circuncidados, no tenían el pacto, ustedes no eran judíos, pero ahora en Cristo Jesús Él le da vida. Y ahora lo más interesante, canceló la nota de nuestra deuda. Acuérdense que estaba hablando de los gentiles que no estaban circuncidados. Ahora va a hablar de ellos, de los judíos. Fíjate lo que está diciendo Pablo. A vosotros, los gentiles, que estabais muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con Cristo y perdonó todo vuestro pecado. Y ahora nosotros, canceló la nota de nuestra deuda. ¿A quién? A los judíos, porque los judíos sí tenían circuncisión de carne, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que tenían? La receta. Ellos celebraban todas las fiestas, todas las Pascuas, todas las ceremonias, todos los sábados rituales, todas las lunas nuevas. Celebraban todas las fiestas con fe que eso iba a representar a Cristo Jesús. Canceló la nota de nuestra deuda que consistía en ordenanza desfavorable a nosotros. ¿Cuáles son las notas de nuestra deuda? La receta. Tenían una receta, pero tenían una deuda, porque aún no habían recibido el medicamento. ¿Había una deuda o no? Los pecados estaban sin perdonar, recuerden eso. Llega a Cristo en la cruz y le da a Jesús la receta. ¿Y Jesús qué le da? El medicamento. ¿Cuál es el medicamento? La gracia y la justicia de Jesús. Miren,
canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ¿qué? En ordenanzas desfavorables a nosotros. Las quitó y las clavó en la cruz. ¿Qué fue lo que Cristo clavó en la cruz? La receta. No clavó la ley de los 10 mandamientos. Clavó toda la ley ceremonial que nosotros habíamos ejercido fe hasta que llegó la promesa, la receta. Y despojó a los principados y potestades y los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. Por tanto, ahora dice, nadie os juzgue en comida o bebida o en días de fiesta, lunas nuevas o sábado. Todo esto era sombra del que iba a venir, pero la realidad en Cristo. Todas las ceremonias que se hacían en la ley ritual, ¿a quién representaban? Al ministerio de Jesús, el cual era la receta, el método que Dios dio, la fórmula que Dios dio para que ellos ejercieran la fe. Porque ellos era salvación por fe, pero tenían que ejercer la fe a través de algo y la ejercieron a través de los sacrificios. Y ahora esa receta llega a la cruz del Calvario, Cristo lo clava en la cruz y dice, ahora son perdonados sus pecados. ¿Tiene que ver esto algo con los 10 mandamientos? El sábado está dentro del cuarto mandamiento. ¿Por qué lo incluye en esta ley clavada en la cruz? Si es el cuarto mandamiento de los 10. Es una mala interpretación de la palabra de Dios. ¿Sabían que había sábado ceremonial? Por ejemplo, el día de la fiesta de los panes sin levadura. Primer día era un sábado. No se puede, ningún trabajo servir haréis. Si no, leen Levítico capítulo 23 para que puedan entender un poquito sobre las leyes rituales. El último día, el séptimo día, era sábado ceremonial también. Por ejemplo, el día de expiación era un sábado ceremonial. Sábado de descanso. Aunque cayera lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. En aquel tiempo no había nombres para los días. Era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. No importa el día que cayera. Jesús murió un día de Pascua. ¿Cuál es el día de la Pascua? El 14 de Nisan. Murió un viernes 14. Pero podía haber caído otros años, caía un jueves, un miércoles, un martes, no importa. Recuerda que las fiestas no eran días de la semana. Eran días del mes. 14 de Nisan, el 15 de Nisan, o del primer mes judío, era la fiesta de los panes sin levadura. El 10º día del 7º mes era el día de expiación, por ejemplo. Podía caer cualquier día de la semana, sin embargo, era un sábado de reposo. Porque se le llamaba Shabbat, que decía cesar, descansar. Pero no tenía nada que ver con el sábado del cuarto mandamiento. El sábado del cuarto mandamiento era un día semanal que está desde el Génesis. Y cuando lo lees te lleva al Génesis. Porque en 6 días creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en él, y reposó en el 7º día. Por eso es que Dios te manda que lo recuerdes. Para que recuerde que tú eres hechura de Jesús. Porque Jesús es el creador de todas las cosas. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por él y nada de lo que fue hecho sin él. Así que Jesús, que es el verbo, es el creador de todas las cosas, es el creador del sábado. ¿Sabe que el sábado es cristiano? Porque fue creado por Jesús el día de la creación. Negar el sábado es negar a Jesús. El sábado es cristiano. Jesús dijo, yo soy aún Señor del sábado. Él no dijo, mi Padre es el Señor del sábado. Dijo, yo soy aún Señor del sábado. Porque el sábado fue hecho por Jesús. ¿Saben que el que descansó con Adán y Eva en la creación, al terminar la creación, fue Jesús? En su santo sábado. El que bendijo el sábado fue Jesús. Negar el sábado de Jesús es negar a Jesús. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebido, en días de fiesta, en los nuevos sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Todo esto era sombra. Todo esto era la receta, pero el medicamento es Cristo. Yo creo que pueden entender a partir de lo que hemos explicado, pueden entender Colosenses, y no utilicen más este versículo, por favor, para decir que el sábado fue abolido y que podemos comer de todo. No lo digan, nunca más lo digan. Porque aquí te está refiriendo solamente a las fiestas ceremoniales que se hacían representando el ministerio de Jesús, que está realizando hoy en el santuario celestial. No digan más esto. Vamos a seguir otros textos. Por ejemplo, vamos a ir a Gálatas 2:15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Está claro. Nosotros no somos justificados por las obras de la ley. Nadie puede guardar la ley de los 10 mandamientos. Nadie. No podemos tratar de guardar la ley cuando somos carnales. Lo único que podemos hacer es que dejar que Cristo more en nosotros, que es espiritual, y así ponernos en armonía nosotros con la ley. Así nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque las obras de la ley, ninguno será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado, de ninguna manera.
Porque si reedifico lo que derribé, demuestro que yo soy transgresor. Porque por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Qué interesante. Aquí hay dos leyes. Por la ley he muerto a la ley para vivir para Dios. Por la ley de los 10 mandamientos, el cual me dice que soy pecador, ahora ya no me sirve, muero la ley ceremonial porque no me resuelve ningún problema. ¿Para vivir para quién? Por la fe en Cristo Jesús, que es el que me va a resolver el problema y va a poner en armonía con la primera ley, con la ley moral. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuál es el secreto del triunfo del cristiano? Poder decir como el apóstol Pablo, mas no, con Cristo estoy juntamente crucificado. El viejo hombre murió. Ahora no vivo yo. Ahora ¿quién vive? Cristo en mí. Ahora significa que si Cristo vive en Pablo y Pablo sigue siendo un pecador, ¿qué estamos diciendo? ¿Quién es el pecador? Cristo es el pecador. Estamos diciendo, Pablo fue el que cometió el pecado, pero ¿quién mora en Pablo? ¿Qué espíritu es el que está guiando a Pablo? No, el espíritu de Cristo. Entonces, ¿quién es el que está guiando al pecado? ¿Me están entendiendo? Eso no es lo que dice Pablo. Dice, el que mora en mí es Cristo. Por eso las obras que yo hago no son mis obras, son las obras de Cristo y por eso no hay pecado en mí. Por eso es que esto es lo que dijo Pablo. Ser imitadores de mí como yo de Jesús. Y a veces no entendemos lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que él sea bueno en sí. Simplemente está diciendo, ya fui crucificado juntamente con Cristo. Y como Cristo mora en mí, mira, y tú quieres ver a Cristo, mírame a mí. Imítame a mí, porque imitando a mí estás imitando la obra de Dios a través de mí. Yo soy simplemente un cuerpo que está dejándose guiar por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, las obras que yo hago no son mis obras, son las obras de Cristo en mí. ¿Están entendiendo? Si no, como Pablo va a decir, ser imitadores de mí como yo de Jesús. ¿De qué forma? Si Pablo estuviera cometiendo pecado constantemente, violando la ley, ¿y cómo va a decir ser imitadores de mí como yo de Jesús? Estás diciendo que Jesús también hace lo mismo que haces tú. Pero como él estaba convencido de que Jesús moraba en él y que sus obras eran las de Dios a través de su espíritu, por lo tanto podría decir categóricamente, imítame a mí, que lo que yo estoy haciendo no son mis obras, estoy haciendo la voluntad de Dios. Dios quiera que puedan entender estos textos. Dios quiera que puedan compartir esto con las personas, porque esto es uno de los mayores problemas que tiene el cristianismo hoy. Sigue diciendo, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que hago ahora vivo en la carne. Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación se obtuviera por la ley, entonces por demás murió Cristo. Gálatas insensato, y así estamos nosotros. ¿Quién nos fascinó a nosotros? Y sigue diciendo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, sabed que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que por la fe Dios justificara a los gentiles, de antemano anunció el evangelio a Abraham al decirle, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son benditos en el creyente Abraham. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Capítulo 3, versículo 19. Vamos a analizar un poquito esto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada por causa de la transgresión hasta que viniera el descendiente a que se refiere la promesa. La ley ceremonial fue dada por causa de ¿qué? De las transgresiones. Y ahora mi pregunta es, ¿cuándo fue que se dio la ley? Según la palabra de Dios dice que fue dada 430 años después de Abraham. Y ahora me pregunto, si esto se refiere a la ley de los 10 mandamientos también, ¿es que no hubo pecado antes de Moisés? Porque donde no hay ley, no hay pecado. Entonces, si la ley fue dada 430 años después de Abraham, que fue cuando se dio en el Sinaí, eso quiere decir que no hubo pecado desde ahí hasta Adán. Porque no había ley, y pecado es transgresión de la ley. Esas son las malas interpretaciones que hacen con la palabra de Dios. Porque está hablando de la ley ceremonial, que vino como consecuencia del pecado. Mira lo que dice. Fue dada por causa de la transgresión hasta que viniera el descendiente a quien se refiere la promesa. Y eso lo explicamos ya. El mundo estaba lleno de pecado. Dios tuvo que dar la ley. ¿Para qué? Como receta. La solución, hasta que viniera ¿qué? Hasta que venga Cristo. Luego es la ley contraria a la promesa de Dios, de ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia vendría realmente por la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Antes que viniese la fe, antes que viniese Cristo, estábamos guardados por la ley. ¿Por qué ley? Ceremonial. Reservados para la fe que iba a ser revelada. La ley ceremonial era la receta y eso no estaba
la receta al menos teníamos la garantía de que íbamos a tener medicamentos. Y no estaba reservada ¿hasta cuándo? Hasta que viniera Jesús. Así que la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo. La receta fue nuestra guía, nuestro tutor. La guía es el tutor hasta llevarte ¿a dónde? A la cruz del Calvario, al medicamento. Para que seamos justificados por la fe, fuéramos curados por el medicamento y no por la receta. Y como vino la fe, ya no estamos bajo tutor. Como es lógico, si tengo medicamento ya no estoy bajo la receta. O sea, vamos a ir a Romanos, al libro de Romanos, porque ya hemos consumido y tenemos que dar tiempo para si ustedes quieren hacer alguna pregunta, algún texto que tenga específico. Romanos 2, 11 al 29. Vamos a ver qué dice Romanos 2, 11 al 29. Ante Dios no hay distinción de persona. Así todos los que pecaron sin la ley también perecerán, y todos los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. La ley te va a juzgar. El pecado es transgresión de la ley, y no importa, la ley lo que hace es juzgar. Y esto ya lo leímos, porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Está hablando evidentemente de la ley de los 10 mandamientos, que es la que nos señala el pecado. Cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, no tienen la ley de los 10 mandamientos, pero lo tienen en el corazón, mira lo que dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley para sí mismos, muestran las obras de la ley escritas en su corazón. Su propia conciencia los testigos y su propio pensamiento los acusan o los defiende. El día en que conforme a mi evangelio, Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres. Está claro. Por la ley nadie es justificado, pero la ley nos va a juzgar. Dice, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Muchos, en todas maneras. Primero, que a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. El judío fue confiada la palabra de Dios, no a otros, fueron los judíos. Pues si alguno de ellos ha sido incrédulo, su falta de fe anula la fidelidad de Dios. El problema no era la ley de Dios. El problema era de los judíos que fueron incrédulos ante el mandamiento de Dios. Entonces el problema es Dios, te dice. Entonces, ¿esto anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Pues escrito está, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando sea juzgado. Y si nuestra injusticia realza la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que castiga? Hablo en términos humanos, de ninguna manera, porque entonces, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Romanos 6, 1 al 23, por ejemplo. ¿Qué diremos? Pues, ¿perseveraremos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjate que está interesante. Todos los que dicen que, según Pablo, hemos clavado la ley en la cruz del Calvario, ahora está diciendo, entonces, perseveramos en pecado. Donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia, pues vamos a seguir en pecado para que sobreabunde la gracia. De ninguna manera. ¿Cómo los que hemos muerto al pecado, vamos a vivir en pecado? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque así como hemos sido unidos con él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con él en su resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Porque el que ha muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no tiene más dominio sobre él. La muerte que Cristo murió fue una muerte al pecado, una vez para siempre. Pero la vida que él vive, la vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcáis más vuestros miembros como armas al servicio del pecado, sino ofreceos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y ofreced vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. ¿Qué somos para Dios? Instrumento, porque es el Espíritu de Dios quien va a morar en nosotros y el que nos va a dar armonía con la ley de Dios. Así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no andáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Está hablando primero de la condición del cristiano. El cristiano estamos muertos en sus pecados. Nosotros morimos con Cristo Jesús y resucitamos a vida nueva con Cristo Jesús. Y ahora el Cristo mora en nosotros. Por lo tanto, si Cristo mora en nosotros, no podemos pecar, porque no hubo pecado en él.
Por lo tanto, cuando nosotros nos miramos en la ley, que antes era nuestro juez, nos juzgaba y nos decía, tú eres pecador y la paga del pecado es muerte, ahora la ley ve que estamos en armonía con ella. Y ahora ya la ley no está sobre nosotros, sino nosotros estamos sobre la ley. Porque nosotros no estamos transgrediendo la ley. ¿Por qué no estamos transgrediendo la ley? Porque estamos bajo ¿qué? La gracia de Dios que nos dio. Jesús nos dio su gracia. Y ahora Él vive a través de nosotros para ponernos en armonía con la ley. Entonces ya la ley no te puede condenar. Por lo tanto, ya no estás bajo la ley. No significa que la ley no exista, lo que significa es que no estás condenado por la ley. Y eso es lo que significa estar bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley, significa que ya no estamos bajo condena, sino que estamos bajo la gracia, que es la que nos da armonía con la ley de Dios, porque es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros y hace sus obras a través de nosotros. Porque en Cristo no hay pecado. Y si mora en nosotros, como instrumentos de Dios, no puede haber pecado en nosotros. Y si hay pecado, como dice, si alguno peca, hijitos, abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Si vemos que tenemos algún pecado y la ley nos quiere condenar y quiere exponerse sobre nosotros, lo único que tenemos que hacer es ir a Jesús. Y Jesús nos va a ayudar a ponernos en armonía con la ley para no volver a estar bajo la ley. Porque estamos bajo la gracia. Una cosa no anula la otra. Estar bajo la gracia no anula que la ley no exista. Lo único que hace es que nos pone en armonía con la ley. Por lo tanto, la ley no te puede condenar y ya no estás bajo la condena de la ley, no estás bajo la ley. Por lo tanto, si el cristiano ya no tiene pecado, la ley no puede estar sobre él. No puede estar diciendo, juzgando. ¿Qué te va a juzgar? Si tú estás perfecto delante de un espejo, el espejo no puede decir que estás feo ni que tienes problema ninguno. No puede decírtelo. ¿Por qué estás perfecto? Ah, porque tú eres bueno. Porque tus obras son buenas. No. Simplemente porque no te está viendo a ti. ¿Tú sabes quién está viendo? A Jesús. Y Jesús sí es perfecto. Y si Jesús mora en ti, entonces podrás decir como el apóstol Pablo, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que refleja en el espejo, en la ley, es la conducta de Jesús y es el carácter de Jesús.